Como marionetas emocionales, nos dejamos arrastrar por mareas de ira, miedo y alegría efímera. En este vaivén, somos títeres descontrolados en un escenario caótico, convirtiéndonos en espectadores impotentes de nuestras vidas. Imagina un día común: tráfico, mensajes inesperados, comentarios inoportunos, la ira o ansiedad surgen. ¿Y si pudieras controlar tus emociones fácilmente? El estoicismo, filosofía milenaria, ofrece esta posibilidad. Nacido en Grecia y florecido en Roma, el estoicismo enseña a enfrentar la vida con serenidad. Filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio lo adoptaron para manejar desafíos universales: miedo, ira, estrés y frustración. En estas lecciones estoicas, ridículamente simples para dominar tus emociones, no encontrarás promesas vacías ni fórmulas mágicas. Te invito a un viaje de autenticidad y sabiduría, guiado por los principios de los maestros estoicos. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al video, para seguir creando más contenido como este. Comencemos. Descubre cómo tomar control de tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestra guía de crecimiento personal. Filosofía estoica para la vida moderna. Haz clic en el link en el primer comentario fijado o visita nuestro sitio web para obtenerlo ahora. Lección 1. La importancia de vivir en el presente. Vivimos constantemente atrapados entre dos mundos, el pasado y el futuro. Pasamos nuestros días lamentándonos por lo que ya no podemos cambiar o preocupándonos por lo que aún no ha sucedido. Y en ese proceso olvidamos lo más importante: el ahora. Es curioso cómo algo tan simple como el momento presente se nos escapa de las manos. El estoicismo nos enseña que el único tiempo que realmente tenemos bajo nuestro control es el presente, lo que hacemos en este preciso instante. Porque piénsalo bien, el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Lo único que tenemos, lo único en lo que podemos influir, es el ahora. Para los estoicos, vivir en el presente no era una recomendación vacía. Era la clave para reducir el sufrimiento innecesario. Imagínate por un momento que dejaras de preocuparte tanto por lo que va a pasar mañana o lo que pasó ayer. ¿Cómo cambiaría tu vida? Seguramente te sentirías más ligero, más libre. Y eso es exactamente lo que los estoicos proponían: centrar nuestra energía en lo que podemos controlar aquí y ahora. Porque, ¿cuánto de lo que te preocupa realmente está bajo tu control? Esta es una de las primeras lecciones que los estoicos enseñan, y es crucial para empezar a vivir con mayor serenidad. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, habló sobre la dicotomía del control, una distinción fundamental que todos deberíamos entender. Básicamente, esta idea se reduce a esto: hay cosas que puedes controlar y cosas que no. Y cuanto antes aprendas a distinguir entre ambas, más tranquilo vivirás. No podemos controlar las acciones de los demás, el clima o las decisiones que tomen en tu empresa, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante estas situaciones. Este simple concepto cambia por completo la manera en que afrontamos los desafíos diarios. No se trata de ser indiferente o de no importar lo que pase, sino de no dejarnos arrastrar emocionalmente por lo que está fuera de nuestro alcance. Ahora, aplicar este concepto puede sonar más fácil de lo que realmente es. Es ahí donde las técnicas estoicas entran en juego. Una de ellas, la que Séneca solía practicar, es el examen vespertino. Antes de dormir, Séneca dedicaba unos minutos a revisar su día. Reflexionaba sobre sus acciones, sus emociones y cómo había reaccionado ante los eventos del día. Es un ejercicio sencillo, pero poderoso. Te ayuda a tomar conciencia de ti mismo, a corregir comportamientos y a mejorar poco a poco tu capacidad para vivir en el presente. También está la práctica de Marco Aurelio, quien constantemente se recordaba a sí mismo ver las cosas como realmente son. Este ejercicio consiste en despejar de tu mente todas las suposiciones, prejuicios y dramatizaciones que haces sobre una situación. Te invita a ver los hechos desnudos, sin el ruido emocional que a menudo los acompaña. Los beneficios de estas prácticas no son solo filosóficos, sino también psicológicos. Cuando aprendes a enfocarte en el presente, reduces significativamente el estrés y la ansiedad. En lugar de perderte en preocupaciones sobre lo que podría pasar,
Te concentras en lo que puedes hacer en este momento. Y eso te da una sensación de control, te permite mejorar tu concentración, ser más productivo y, en última instancia, ser más resiliente emocionalmente. Es una especie de superpoder que puedes desarrollar con la práctica. Uno de los mayores enemigos de nuestra paz mental es la preocupación por el futuro. ¿Cuántas veces te has quedado despierto por la noche, pensando en todo lo que podría salir mal? Esa ansiedad nos roba el presente. Pero aquí es donde el estoicismo nos ofrece una respuesta. Nos enseña a aceptar la incertidumbre, a abrazar el hecho de que no todo está en nuestras manos y que preocuparnos por el futuro no cambia nada. Lo que sí podemos cambiar es cómo decidimos vivir hoy. Y cuando adoptamos esa mentalidad, nos liberamos de gran parte de esa ansiedad. El presente no solo es importante para nuestra tranquilidad, también es esencial para la práctica de la virtud estoica. Los estoicos hablaban de 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Y cada una de estas virtudes solo puede practicarse en el presente. No puedes ser valiente mañana ni justo ayer. Solo puedes serlo ahora, en cada decisión que tomas, en cada acción que realizas. Vivir en el presente es la única manera de vivir virtuosamente. Por ejemplo, piensa en Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos de todos los tiempos. Cada mañana, antes de enfrentarse a las tareas y desafíos de ser el emperador de Roma, se tomaba un momento para meditar sobre la naturaleza del universo, su lugar en él, y los principios estoicos que lo guiaban. No permitía que el poder o las preocupaciones diarias lo distrajeran de lo que realmente importaba: vivir de acuerdo con sus principios, aquí y ahora. Él mismo escribió en sus meditaciones: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Lección 2. Fluir con el destino. El arte estoico de la aceptación. La vida, por más que nos esforcemos en controlarla, tiene sus propios planes. Te levantas un día con todo perfectamente planeado, pero de repente algo cambia, y lo que habías imaginado se desmorona. Es frustrante, ¿verdad? Pero aquí es donde los estoicos tienen una lección crucial para nosotros: la aceptación. La aceptación no significa resignarse ni renunciar a nuestros deseos, significa comprender que hay cosas que están fuera de nuestro control, y que luchar contra ellas solo genera sufrimiento. Si aprendemos a aceptar la realidad tal como es, encontramos una especie de libertad interior que muy pocos logran experimentar. El estoicismo enseña que aceptar lo que sucede no es lo mismo que rendirse. La aceptación estoica implica reconocer lo que está fuera de nuestro control y luego enfocarnos en lo que sí podemos cambiar: nuestras propias acciones y actitudes. Este es el punto clave. Los estoicos sabían que no podíamos controlar lo que nos ocurre, pero siempre podemos controlar cómo respondemos a lo que nos ocurre. Y es ahí donde radica el verdadero poder. Porque cuando dejas de resistirte a lo inevitable, cuando dejas de gastar energía en intentar cambiar lo que no puedes, liberas una enorme cantidad de recursos mentales y emocionales para centrarte en lo que realmente importa. Una de las herramientas más poderosas que los estoicos usaban para cultivar esta aceptación era la premeditatio malorum, o la visualización anticipada de los problemas. Básicamente, se trata de imaginar los peores escenarios posibles antes de que ocurran. ¿Suena pesimista? Puede parecerlo, pero en realidad, lo que hacían era prepararse emocionalmente para cualquier adversidad. Al visualizar lo peor, los estoicos reducían el impacto emocional de los problemas cuando finalmente aparecían. Si ya has contemplado la posibilidad de que las cosas salgan mal, entonces, cuando realmente suceden, no te toman por sorpresa. Estás preparado mental y emocionalmente. Es una técnica poderosa que nos ayuda a adaptarnos con mayor facilidad. Otra técnica que practicaban era el amor fati, el amor al destino. Esto es aceptar no solo lo que sucede, sino aprender a amarlo, a verlo como una parte necesaria de tu camino. Estoicismo en su máxima expresión significa no solo aceptar las circunstancias difíciles, sino abrazarlas, verlas como oportunidades para crecer. La idea es que, en lugar de lamentarnos por lo que no salió como esperábamos, debemos ver cada giro del destino como un maestro.
Cada obstáculo que la vida pone en nuestro camino puede ser visto como una oportunidad de fortalecernos, de aprender algo nuevo, de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. ¿Y cuáles son los beneficios de todo esto? Bueno, cuando aceptamos lo inevitable y nos adaptamos a las circunstancias, el estrés y la ansiedad disminuyen drásticamente. Ya no estamos en constante conflicto con la realidad. En lugar de eso, aprendemos a fluir con ella. Piensa en un río que fluye alrededor de las rocas. No lucha contra ellas, simplemente se adapta y sigue su camino. Cuando hacemos lo mismo, nos volvemos más resilientes. No nos quebramos ante la adversidad, porque hemos aprendido a flexibilizarnos, a adaptarnos, a aceptar. Pero claro, aceptar el cambio no siempre es fácil. Hay algo en nuestra naturaleza que nos hace resistirnos al cambio, aferrarnos a lo que conocemos, y esa resistencia genera sufrimiento. Los estoicos sabían esto, y por eso practicaban algo llamado la vista desde arriba. Este ejercicio consiste en imaginarse a uno mismo mirando su vida desde una perspectiva más amplia, como si estuvieras viendo todo desde lo alto. Desde esa altura, nuestros problemas parecen mucho más pequeños y manejables. Es una manera de recordar que, aunque en el momento presente algo parezca insuperable, en el gran esquema de las cosas, todo tiene su lugar y su tiempo. Al final, la aceptación no es un acto de pasividad, sino de libertad. Nos libera de la carga de intentar controlar lo incontrolable y nos permite concentrarnos en lo que realmente importa: cómo actuamos, cómo nos adaptamos y cómo crecemos. No se trata de renunciar, se trata de ganar control sobre lo único que realmente podemos controlar: nosotros mismos. Como decía Epicteto, no pidas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y prosperarás. Lección 3. Dominio emocional en la adversidad. El control interno es una de las bases fundamentales del estoicismo. En el día a día hay tantas cosas que parecen estar fuera de nuestro control: lo que dicen los demás, el clima, las decisiones que toman las personas a nuestro alrededor. Pero si lo piensas bien, lo que realmente nos afecta no son estos eventos externos, sino nuestra interpretación de ellos. Epicteto lo explicó de manera muy simple. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. Esa es la esencia del control interno. Se trata de entender que aunque no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo reaccionamos. Esta idea, llamada la dicotomía del control, es crucial en la filosofía estoica. Es decir, hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Lo que sí podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Lo que no podemos controlar son las opiniones de los demás, los eventos externos o incluso el comportamiento de las personas. Así que, cuando entiendes esto, te liberas de una enorme cantidad de frustración. Te das cuenta de que, en lugar de intentar controlar lo incontrolable, lo único que debes manejar es a ti mismo. Pero claro, eso no significa que sea fácil. Las emociones a menudo nos arrastran, nos sentimos impulsados a reaccionar de inmediato, a devolver el golpe cuando nos sentimos atacados o a caer en la desesperación cuando algo sale mal. Aquí es donde entra la verdadera práctica estoica, la capacidad de pausar antes de reaccionar. En lugar de dejarte llevar por una emoción negativa en el momento, los estoicos practicaban el arte de detenerse, de observar la emoción y luego decidir cómo responder. Porque, aunque no puedes controlar la emoción que surge inicialmente, sí puedes decidir qué hacer con ella. Una de las técnicas más útiles que practicaban los estoicos era el diálogo interno. Esta técnica consiste en hablar contigo mismo, en recordar los principios filosóficos cuando estás en medio de una tormenta emocional. Por ejemplo, si te encuentras en una situación que te genera ira, puedes decirte a ti mismo: este sentimiento de ira está bajo mi control. No es lo que ha sucedido, sino mi juicio sobre lo que ha sucedido lo que me está perturbando. Es una herramienta poderosa porque te ayuda a cambiar tu enfoque en tiempo real. En lugar de ser una víctima de tus emociones, tomas el control de ellas. Pero la cuestión es que no solo se trata de lidiar con los problemas, el estoicismo va más allá. También enseña a transformar los desafíos en oportunidades. Cada dificultad que enfrentamos, cada obstáculo, es una oportunidad para crecer. ¿Cómo? Cambiando nuestra percepción.
En lugar de ver un problema como una barrera, lo ves como un reto que te fortalecerá. Es lo que los estoicos llamaban amor fati, el amor al destino. Esto significa aceptar, y más aún, amar lo que sucede, incluso si no es lo que esperabas. Cada situación, por difícil que sea, es una oportunidad para practicar la virtud, para mejorar tu carácter, para aprender. Por supuesto, este proceso requiere autoconciencia. Los estoicos eran grandes defensores de la introspección. Sabían que, para controlar nuestras emociones, primero debemos ser conscientes de ellas. Tienes que ser capaz de observarte a ti mismo, de darte cuenta cuando estás empezando a perder el control, y luego usar las herramientas filosóficas para recuperarlo. Y eso, a la larga, te da una libertad increíble. Porque no importa lo que pase a tu alrededor, tú decides cómo reaccionar. Esa es la verdadera fortaleza interior. Un ejemplo clásico de esto es Musonio Rufo, un filósofo estoico que fue exiliado por el emperador Nerón. En lugar de lamentarse por su situación, Musonio vio el exilio como una oportunidad para aplicar sus enseñanzas. Incluso descubrió una fuente de agua fresca en la isla, donde fue desterrado, mejorando las condiciones de vida de los habitantes. Musonio no podía controlar el hecho de ser exiliado, pero sí controlaba su actitud. En lugar de sucumbir a la desesperación, utilizó la adversidad como una oportunidad para practicar la virtud y hacer el bien. Al final, eso es lo que el estoicismo nos enseña. El control no está en las circunstancias, sino en nosotros mismos. Cuando comprendemos esto, somos capaces de enfrentar cualquier adversidad con calma, sabiduría y, lo más importante, con una fortaleza interior que nada ni nadie puede quebrantar. Lección 4. El arte de la indiferencia benevolente. Cuando hablamos de indiferencia benevolente en el estoicismo, no estamos hablando de una apatía fría o de alejarnos emocionalmente de lo que sucede a nuestro alrededor. Al contrario, se trata de cultivar una actitud interna que nos permite enfrentar lo que la vida nos arroja, ya sean dificultades o éxitos, con ecuanimidad. Es un concepto que, aunque puede parecer distante al principio, en realidad tiene mucho que ver con la libertad. Porque cuando no estamos emocionalmente atados a los resultados externos, somos mucho más capaces de mantener nuestra paz interior. Y eso es lo que buscamos con esta práctica, una fortaleza interna que no depende de las circunstancias. Los estoicos veían la indiferencia benevolente como una forma de estar en el mundo, sin dejar que el mundo controle cómo nos sentimos. Epicteto hablaba de que, aunque no podemos controlar lo que sucede, siempre podemos controlar nuestra respuesta. Esa es la clave. No se trata de ser insensible o indiferente a lo que ocurre, sino de no permitir que esos eventos externos nos arrebaten nuestra tranquilidad. Esta actitud es lo que permite que en medio de las tormentas emocionales o los desafíos más duros podamos mantener la calma. Podemos seguir adelante sin caer en el drama o la frustración. Ahora, ¿cómo desarrollamos esta indiferencia benevolente? No es algo que suceda de la noche a la mañana, requiere práctica y una profunda introspección. Un buen lugar para empezar es identificando nuestras propias fortalezas y debilidades, porque muchas veces las dificultades externas revelan aspectos internos que no hemos trabajado lo suficiente. Por ejemplo, si nos encontramos con una crítica y esa crítica nos afecta profundamente, probablemente no es tanto por lo que nos han dicho, sino porque hemos permitido que nuestra autovaloración dependa de la opinión de otros. Ahí es donde el trabajo personal entra en juego. Una técnica clave es la visualización estoica, en la que te imaginas enfrentando una dificultad y luego reaccionando de la manera más serena y sabia posible. Esta práctica te entrena para manejar mejor las emociones en tiempo real. Cuando estás en una situación estresante, tu mente ya ha practicado cómo responder, cómo mantener la calma y cómo seguir adelante, sin que el pánico o la frustración tomen el control. Y hablando de control, los estoicos también nos enseñan a reencuadrar las dificultades. Todo en la vida es una cuestión de perspectiva. Un obstáculo, en lugar de ser una barrera, puede ser visto como una oportunidad de crecimiento. Esa es la esencia del concepto de amor fati, o amor al destino. Significa aceptar lo que sucede como parte de tu camino y encontrar la manera de aprovecharlo. Porque si lo piensas bien, las situaciones más difíciles a menudo son las que más nos transforman,
nos obligan a sacar lo mejor de nosotros mismos, a encontrar una fortaleza que no sabíamos que teníamos. Un ejemplo fascinante de este principio en acción es Catón el joven, quien lideró a sus tropas a través del desierto de Libia en condiciones extremas. Lo admirable de Catón no fue solo que logró sobrevivir, sino cómo mantuvo su integridad, su filosofía y su liderazgo durante todo el trayecto. Compartió las mismas privaciones que sus hombres, mantuvo una actitud serena y hasta utilizó el humor para elevar el ánimo de sus tropas. Catón entendió que, aunque no podía cambiar las duras condiciones del desierto, sí podía controlar su actitud y cómo enfrentaba la adversidad. Eso es indiferencia benevolente en su máxima expresión, no negar la dificultad, sino enfrentarse a ella con fortaleza y ecuanimidad. Séneca lo dijo muy claramente: no es que las cosas sean difíciles lo que nos impide intentarlas, es porque no las intentamos que son difíciles. Esta es la clave. Muchas veces nos alejamos de los desafíos porque creemos que no podemos manejarlos, cuando en realidad es esa creencia la que nos frena. Si adoptamos una actitud de indiferencia benevolente, si dejamos de poner tanto peso emocional en el resultado, descubrimos que somos mucho más capaces de lo que pensábamos. Y es ahí donde realmente empezamos a crecer. Porque, al final, la adversidad no es algo que debemos evitar. Es algo que debemos abrazar como una oportunidad de ser mejores, más fuertes, más resilientes. Lección 5. Libertad en el desapego. El desapego emocional es una de las herramientas más poderosas que nos ofrece el estoicismo. Y cuando hablo de desapego, no estoy diciendo que debamos convertirnos en personas frías o insensibles. Se trata de algo mucho más profundo. El desapego no es dejar de sentir, es dejar de ser arrastrados por nuestras emociones. Es ser capaces de observar lo que ocurre en nuestras vidas, tanto lo bueno como lo malo, con una cierta distancia emocional que nos permita mantener la calma y actuar de manera más sabia. En lugar de ser esclavos de nuestras reacciones, aprendemos a ver las cosas tal como son, sin exagerar ni dramatizar. En el estoicismo, el desapego es la clave para alcanzar lo que ellos llamaban ataraxia, esa tranquilidad del alma que todos anhelamos. Y la verdad es que cuando estamos emocionalmente apegados a algo, ya sea una persona, una idea o incluso una expectativa, vivimos en constante estado de ansiedad. Nos preocupa perder aquello a lo que estamos aferrados, pero cuando practicamos el desapego, nos liberamos de esa carga. No significa que dejemos de valorar lo que tenemos, sino que aprendemos a no depender emocionalmente de ello. Sabemos que las cosas pueden cambiar, que las pérdidas son parte de la vida, y al aceptar esa realidad, encontramos una libertad interior que no tiene precio. Y hay una relación muy interesante entre el desapego y cómo gestionamos nuestro tiempo. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces te has encontrado perdiendo horas de tu vida preocupado por algo que está fuera de tu control? O tal vez te sientes atrapado en una situación emocional que no te deja avanzar. El apego emocional consume nuestro tiempo de manera invisible. Nos mantiene anclados en el pasado o nos proyecta al futuro, pero rara vez nos permite estar realmente presentes. Practicar el desapego nos ayuda a identificar esos ladrones de tiempo emocionales, a ser más conscientes de cómo usamos nuestro tiempo y a centrar nuestra energía en lo que realmente importa, en el aquí y ahora. Ahora, claro, no es fácil desapegarse emocionalmente de la noche a la mañana. Requiere práctica, requiere consciencia. Una de las técnicas que utilizaban los estoicos es la llamada vista desde arriba. Este ejercicio consiste en imaginarte mirando tu vida desde una perspectiva más amplia, como si estuvieras observando todo desde el cielo. Desde esa altura, muchas de las cosas que nos agobian diariamente empiezan a parecer más pequeñas, menos importantes. Ganamos perspectiva y con ella, la capacidad de desapegarnos emocionalmente de esos detalles que antes nos abrumaban. Al final, nos damos cuenta de que la mayoría de las preocupaciones no son tan grandes como las percibimos en el momento. Otro ejercicio clave es el diálogo interno. Los estoicos solían hablar consigo mismos de manera consciente, desafiando sus propios pensamientos. Si te sientes emocionalmente apegado a algo, pregúntate, ¿realmente esto merece tanto peso emocional? Cuestiona tus propios apegos.
Muchas veces nos damos cuenta de que hemos estado aferrados a cosas que no nos aportan nada positivo, y el simple acto de observarlo nos da la libertad de soltar. El desapego emocional no solo nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también mejora nuestra resiliencia. Cuando no estamos tan emocionalmente atados a los resultados, los cambios y las pérdidas ya no nos golpean con tanta fuerza. Nos hacemos más flexibles, más capaces de adaptarnos a lo que la vida nos traiga. Y con esa resiliencia viene una mayor claridad mental. Cuando estamos emocionalmente despejados, tomamos mejores decisiones. No actuamos impulsivamente, sino desde un lugar de serenidad y equilibrio. Y por supuesto, el desapego es la puerta hacia vivir en el presente. Porque cuando no estamos aferrados emocionalmente al pasado o preocupados por el futuro, nos liberamos para estar plenamente aquí, en este momento. Y es en el presente donde encontramos la verdadera paz. A través del desapego, aprendemos a disfrutar de lo que tenemos sin miedo a perderlo, y al mismo tiempo, sin sentirnos dependientes de ello para nuestra felicidad. Un gran ejemplo de esto es Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. Zenón perdió toda su fortuna en un naufragio, y en lugar de desesperarse o lamentarse, vio esta pérdida como una oportunidad. Dijo, hice un viaje próspero cuando naufragué, y usó ese evento para redirigir su vida hacia la filosofía. El desapego le permitió transformar una tragedia personal en un camino hacia la sabiduría, y eso es algo que todos podemos aprender. Porque al final, el verdadero desapego no es una pérdida, es una ganancia. Es la libertad de no depender de las circunstancias externas para encontrar paz y serenidad. Lección 6. El dolor como maestro. El dolor es una experiencia inevitable en la vida, pero aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Para los estoicos, el dolor no es simplemente algo que debe evitarse o soportarse pasivamente. El dolor es en sí mismo un maestro. Nos muestra aspectos de nosotros mismos que de otro modo nunca habríamos descubierto. Y lo más importante, el dolor puede ser transmutado en sabiduría si aprendemos a extraer las lecciones que nos ofrece. La clave está en cómo elegimos interpretar y responder a ese sufrimiento. Cuando los estoicos hablaban de dolor, lo hacían desde una posición de aceptación activa. Para ellos, el dolor productivo es aquel que te enseña algo valioso, que te revela tus fortalezas y debilidades, que te impulsa a mejorar. Por otro lado, el sufrimiento improductivo es cuando simplemente nos revolcamos en nuestro dolor sin tratar de aprender de él. Y esa es la gran diferencia. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender de él. Cada vez que atravesamos una experiencia difícil, tenemos la oportunidad de hacernos preguntas importantes. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo salir de esta experiencia siendo una mejor persona? Una de las prácticas que usaban los estoicos para procesar el dolor era la reflexión profunda. Se tomaban el tiempo de sentarse con sus pensamientos y examinar lo que había sucedido. Escribir en un diario era una de las herramientas más poderosas para este proceso. Al escribir, podían analizar sus emociones, sus reacciones y, lo más importante, las lecciones que estaban extrayendo de la situación. Porque una cosa es sentir dolor y otra es reflexionar sobre él para descubrir qué puedes aprender de esa experiencia. Cuando miras el dolor desde esta perspectiva, dejas de verlo como un enemigo y lo comienzas a ver como una oportunidad de crecimiento. Y hablando de crecimiento, la resiliencia es una virtud estoica clave. No se trata solo de soportar el dolor, sino de fortalecerse a través de él. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum, que consistía en imaginarse las posibles adversidades antes de que sucedieran. No porque fueran pesimistas, sino porque sabían que, al estar mentalmente preparados para lo peor, cuando el dolor llegara, no los tomaría por sorpresa. Esta práctica de previsualizar el dolor fortalecía su capacidad de mantener la calma en medio del sufrimiento, porque ya habían entrenado su mente para enfrentarlo. La resiliencia no es solo aguantar, es transformarse a través del dolor. Y esa transformación puede cambiar la vida de una persona, porque el dolor, cuando es utilizado sabiamente, puede ser un catalizador para un cambio profundo. Te obliga a mirar dentro de ti mismo, a descubrir fortalezas que no sabías que tenías. Te impulsa a desarrollar compasión, no solo hacia ti mismo, sino hacia los demás.
Te da una perspectiva que solo aquellos que han pasado por el fuego del sufrimiento pueden tener. El dolor, en su esencia, puede llevarnos hacia una autorrealización más profunda. Nos obliga a redefinir lo que es verdaderamente importante para nosotros. A menudo, es en los momentos de mayor sufrimiento cuando descubrimos nuestras prioridades y valores más esenciales. Nos damos cuenta de que muchas de las cosas que solíamos perseguir no eran tan importantes como pensábamos. Y es en esos momentos de claridad donde el dolor se convierte en sabiduría. Así que, al final del día, el estoicismo nos enseña que el dolor no es algo a lo que debamos temer. Es una oportunidad. No es lo que nos sucede lo que nos define, sino cómo elegimos responder. Tenemos la capacidad de transformar el sufrimiento en sabiduría, en crecimiento, en fortaleza. Y esa es una de las lecciones más poderosas que el dolor puede ofrecernos. Lección 7. La influencia del pensamiento en la experiencia emocional. Cuando piensas en tu vida, ¿te has dado cuenta de cómo tus pensamientos moldean todo lo que sientes? Los estoicos entendieron esto hace siglos. Nuestras emociones no vienen de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo interpretamos esos eventos. La realidad es que no son los eventos externos los que nos afectan, sino los juicios que hacemos sobre ellos. ¿Te ha pasado alguna vez que dos personas viven exactamente la misma situación, pero una se derrumba y la otra sigue adelante sin problemas? La diferencia está en los pensamientos, en cómo procesan lo que sucede. Y aquí es donde entra el poder del pensamiento estoico. Uno de los conceptos clave del estoicismo es que cada impresión que recibimos, ya sea una noticia inesperada o una palabra dicha en un mal momento, no tiene un significado fijo hasta que nosotros le damos uno. Somos nosotros quienes decidimos qué hacer con esa impresión. Puedes recibir una crítica y dejar que te afecte profundamente, o puedes elegir verla como una oportunidad para mejorar. Esa elección es nuestra. Marco Aurelio lo decía de manera simple: no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos lo que realmente importa. Y eso empieza con nuestros pensamientos. Ahora bien, no es fácil. Todos tenemos patrones de pensamiento disfuncionales que nos arrastran. A veces son pensamientos negativos, otras veces son miedos o inseguridades que nos dominan. Pero lo bueno es que podemos entrenar nuestra mente para desafiar esos patrones. Una técnica que usaban los estoicos es la de preguntar y responder. Básicamente, cada vez que un pensamiento negativo aparecía, lo desafiaban. ¿Es esto realmente cierto? ¿Es tan grave como parece? ¿Qué evidencia tengo de que esto sea cierto? Este proceso ayuda a desmontar esos pensamientos que a menudo están distorsionados o exagerados. Y cuando tomas el control de tus pensamientos, algo increíble ocurre. Empiezas a forjar una narrativa interna mucho más poderosa. Porque en lugar de dejar que los eventos te controlen, eres tú quien decide cómo interpretarlos. Y este control te da una claridad mental que te permite actuar de manera más sabia y menos reactiva. Esto es lo que los estoicos llamaban phronesis, o sabiduría práctica. Es la capacidad de ver los eventos de manera objetiva, de no dejarnos llevar por las emociones del momento y de tomar decisiones basadas en la razón. Una de las mejores maneras de entrenar esta capacidad es mediante la atención plena estoica. A diferencia de otros tipos de mindfulness, los estoicos no solo observaban sus pensamientos, sino que también los evaluaban constantemente. Se trataba de una práctica de observación y reflexión simultánea. Cada pensamiento que llegaba era examinado. ¿Es útil este pensamiento? ¿Me está ayudando o me está alejando de la virtud? Con el tiempo, desarrollaban una habilidad impresionante para identificar rápidamente los pensamientos que no eran útiles y dejarlos ir antes de que causaran daño. Marco Aurelio, uno de los más grandes practicantes del estoicismo, utilizaba su diario como una herramienta diaria para controlar sus pensamientos. Sus meditaciones son una prueba de cómo trabajaba constantemente en sí mismo, cuestionando sus juicios y recordándose lo que realmente importaba. No era perfecto, claro está, pero entendía que la clave para vivir bien estaba en cómo gestionaba su mente. Y lo hacía con una disciplina inquebrantable, examinando sus pensamientos cada día, una y otra vez. Pero hay algo más. No solo se trata de desafiar los pensamientos negativos, también se trata de construir una narrativa personal que te empodere.
Los estoicos creían en crear afirmaciones internas que reforzaran su virtud y su propósito. Frases como «todo lo que necesito está dentro de mí» o «lo que suceda no define mi valor» eran recordatorios constantes que les ayudaban a mantener el enfoque, incluso en medio de la adversidad. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? Empieza por ser consciente de tus pensamientos. No los aceptes automáticamente. Pregúntate, ¿este pensamiento me está ayudando o me está limitando? Si es lo segundo, desafíalo. Reformula la situación desde una perspectiva más racional. Y con el tiempo, notarás cómo cambian tus emociones y por ende tu experiencia de vida. Porque al final, como nos enseñó Marco Aurelio, elige no ser dañado y no sentirás que has sido dañado. Ahí radica el verdadero poder estoico, en saber que, aunque no podemos controlar lo que nos pasa, siempre podemos controlar cómo lo interpretamos. Y eso, amigo mío, es la llave para una vida de serenidad y fortaleza. Lección 8. La virtud como guía suprema. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta. Todo a tu alrededor es caos, el viento te azota y la lluvia te ciega, pero a lo lejos ves un faro, inmutable, constante. Ese faro es la virtud en nuestras vidas. Mientras que el mundo exterior cambia y nos enfrenta a desafíos imprevistos, la virtud permanece, siendo esa guía segura a la que podemos aferrarnos. Los estoicos entendían que, mientras buscamos la felicidad en lo externo, ya sea en posesiones materiales o en reconocimiento, estamos atrapados en una búsqueda insaciable. Pero cuando centramos nuestra vida en la virtud, encontramos algo que nunca nos puede ser arrebatado. La virtud, para los estoicos, no es solo hacer lo correcto, es un estado del alma, una orientación interna que nos permite actuar con justicia, sabiduría y fortaleza, sin importar las circunstancias. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, lo explicaba de forma clara. La felicidad de un hombre virtuoso no es la misma que la de un hombre malo, y eso es porque la virtud no depende de recompensas externas ni de lo que piensen los demás. Es algo que llevamos dentro, que nos guía desde lo más profundo. Mientras que las posesiones y los logros pueden ser efímeros, la virtud es permanente. Por eso, el gran reto está en liberarnos de esa constante búsqueda de placeres y reconocimiento externos. ¿Cuántas veces has perseguido algo, pensando que te haría feliz, solo para darte cuenta de que esa felicidad duró muy poco? Los estoicos sabían que el problema está en poner nuestra felicidad en algo que no podemos controlar, en algo que puede desaparecer en cualquier momento. Cuando te liberas de esa búsqueda insaciable, puedes redirigir tu energía hacia la práctica constante de la virtud. Y aquí es donde encuentras una felicidad duradera, porque ya no depende de lo que sucede a tu alrededor. Marco Aurelio, el emperador filósofo, entendió esto mejor que nadie. A pesar de su posición de poder, mantenía una práctica diaria de gratitud. Cada mañana escribía en su diario sobre las cosas por las que estaba agradecido, desde algo tan simple como el sol que iluminaba su día hasta la lealtad de sus amigos y consejeros. No lo hacía por obligación, sino porque sabía que la gratitud lo mantenía anclado en lo esencial. Le recordaba que, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo, lo más importante estaba en su carácter, en cómo se comportaba y en las decisiones que tomaba. Y luego está Epicteto, el esclavo que llegó a ser uno de los más grandes maestros del estoicismo. Para Epicteto, la virtud era su única posesión real, y se dedicó a cultivarla con la misma pasión con la que otros acumulan riquezas. Al ser esclavo, su libertad externa le fue arrebatada, pero él se enfocó en lo que sí podía controlar: su mente, sus pensamientos, su carácter. Su vida es un recordatorio de que la verdadera libertad no depende de nuestra situación externa, sino de cómo elegimos responder a ella. Epicteto nunca permitió que su condición lo definiera. Su virtud y su control personal eran su mayor riqueza. Y finalmente tenemos a Séneca, quien a pesar de su gran fortuna, practicaba la pobreza voluntaria. Pasaba periodos viviendo con lo mínimo, no porque lo necesitara, sino para recordarse a sí mismo que su bienestar no dependía de lo material. Séneca quería estar preparado para cualquier adversidad y mantener la certeza de que, sin importar lo que pudiera perder, su virtud sería siempre su fuente de felicidad. Este tipo de prácticas eran más que ejercicios filosóficos,
Eran maneras de entrenar la mente y el carácter para no ser vulnerables a los caprichos de la fortuna. La virtud, entonces, no es solo una guía en tiempos difíciles. Es la base de una vida significativa. Es ese faro que ilumina el camino, incluso en la oscuridad más profunda. No importa lo que pase, si nuestra brújula interna está alineada con la virtud, siempre tendremos claridad sobre hacia dónde dirigirnos. Así que, cuando nos enfocamos en la virtud, encontramos algo más grande que cualquier placer efímero o reconocimiento pasajero. Encontramos una felicidad que, como decía Séneca, solo el hombre virtuoso puede experimentar verdaderamente. Lección 9. La brevedad de la vida. Aprovechando cada instante. La vida es breve. Y aunque lo sabemos, ¿cuántas veces realmente lo sentimos en lo más profundo? Nos pasamos los días como si tuviéramos un suministro ilimitado de tiempo, como si siempre hubiera un mañana para hacer lo que hoy no nos atrevemos. Pero la realidad es mucho más cruda. La vida es un destello fugaz, un parpadeo, y cada momento que no vivimos plenamente es una oportunidad perdida que jamás regresará. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Los estoicos tenían muy claro que la brevedad de la vida no debía ser motivo de tristeza, sino una llamada urgente a vivir con propósito, con autenticidad. Cada día que dejas pasar sin vivirlo de verdad es un día que se te ha escapado. ¿Te has detenido a pensar en eso? Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida se nos va entre los dedos mientras nos preocupamos por cosas triviales, mientras procrastinamos o nos distraemos con lo superficial. Pero si tomamos conciencia de lo limitada que es nuestra existencia, nos damos cuenta de que cada segundo cuenta. Vivir con propósito significa aprovechar ese instante efímero y llenarlo de algo significativo. No se trata de hacer cosas grandiosas todo el tiempo, sino de estar presente en lo que hacemos, de actuar con integridad y de tomar decisiones alineadas con nuestros valores. Hay una paradoja que resulta fascinante cuando hablamos del tiempo. Es limitado, sí, pero lo que hacemos con él puede tener un significado ilimitado. De hecho, el valor de nuestra vida no se mide en cuántos años vivimos, sino en cómo vivimos esos años. No podemos permitirnos el lujo de la complacencia o de pensar que mañana habrá tiempo para todo. Los estoicos nos instan a vivir el presente con vigor, a tomar decisiones hoy que den forma a nuestro legado. Porque cada acción que realizas, cada palabra que dices, está construyendo algo que permanecerá después de ti. Esa es la verdadera trascendencia. Pensemos por un momento en Marco Aurelio, un hombre que, a pesar de su inmenso poder como emperador, jamás olvidó lo frágil y breve que era su tiempo en la tierra. Cada mañana practicaba la gratitud, reconociendo lo que la vida le daba ese día. No se trataba de grandes triunfos ni de riquezas, sino de pequeñas cosas. La luz del sol, la presencia de sus amigos, la oportunidad de gobernar con justicia. Esa simple práctica de agradecer le permitía empezar cada día con una mente clara, consciente de que cada jornada era una oportunidad para vivir conforme a sus principios. Él entendía que no se trataba de cuántos días pudiera acumular, sino de cuánta virtud y sabiduría podía infundir en cada uno de esos días. Como Marco Aurelio, nosotros también podemos vivir con esa conciencia, y en realidad no tenemos que complicarlo. Se trata de actuar con la convicción de que este momento, este día, es lo único que realmente tenemos. Como él mismo dijo, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El destino pende sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé virtuoso. Esta cita encapsula perfectamente la urgencia del estoicismo para aprovechar cada instante. No podemos posponer la virtud, la bondad o la justicia para un mañana que no está garantizado. Si de verdad queremos vivir bien, debemos empezar hoy. Pero, claro, una cosa es saber esto y otra es ponerlo en práctica, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos asegurarnos de aprovechar al máximo nuestro tiempo? Para empezar, necesitamos estar presentes en cada momento. Practicar mindfulness, o la atención plena, nos ayuda a conectarnos con lo que está sucediendo ahora mismo. En lugar de dejar que nuestra mente se adelante al futuro o se quede atrapada en el pasado, volvemos al presente con renovada conciencia. También podemos eliminar distracciones innecesarias, esas que nos roban tiempo y energía sin darnos nada a cambio. Y sobre todo,
Podemos crear rituales que añadan significado a nuestra rutina diaria, como escribir nuestras metas por la mañana o reflexionar sobre lo que hemos aprendido al final del día. El legado que dejamos atrás no es solo una cuestión de grandes logros o monumentos, es la huella que dejamos en las personas, en las relaciones que cultivamos, en las acciones cotidianas que realizamos con integridad. Alineemos nuestras acciones diarias con los valores que queremos representar y estemos seguros de que, cuando llegue el final, habremos vivido una vida plena, no porque duró mucho, sino porque tuvo un impacto profundo. Lección 10. La adversidad como catalizador del crecimiento. La vida, tal como la vivimos, está llena de adversidad, y a menudo intentamos escapar de ella, como si fuera una fuerza a evitar. Pero lo que los estoicos sabían, lo que realmente entendían profundamente, es que la adversidad no es un enemigo, es un maestro. Cada desafío que enfrentamos, cada obstáculo que surge en nuestro camino, lleva en su interior una oportunidad, la oportunidad de aprender, de crecer, de forjar un carácter más fuerte. Y es en esa forja, en ese proceso de superación, donde nuestro espíritu se templa, porque la resiliencia, esa capacidad de seguir adelante sin importar qué tan duras sean las circunstancias, no se hereda. Se construye ladrillo por ladrillo con cada experiencia. Imagina el sufrimiento no como algo que te quita, sino como algo que te da. Sé que suena extraño, pero si lo piensas, verás que es cierto. Cada momento de dolor, de frustración, de incertidumbre, tiene el potencial de enseñarnos algo. Es ahí donde podemos transformar el sufrimiento en aprendizaje. Cada caída es una oportunidad de levantarse con más fuerza. Cada dificultad que te desafía es en realidad una prueba de tu carácter. Y no una prueba para derrotarte, sino para fortalecerte. Como el hierro que se forja en el fuego, nosotros también somos moldeados por las adversidades de la vida. Los estoicos veían la resiliencia como el arte de la adaptación. No se trata de resistir sin más, de ser duros y rígidos ante las dificultades. Más bien, es una especie de flexibilidad mental y emocional. Es la capacidad de florecer, incluso en las circunstancias más difíciles. Y esto no significa que nunca suframos o que nunca nos sintamos mal, sino que aprendemos a extraer lecciones valiosas de esas experiencias. En lugar de resistirnos al cambio, lo abrazamos. En lugar de ver la adversidad como algo que nos rompe, la vemos como algo que nos moldea. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es aceptar el sufrimiento como parte inevitable de la vida. No podemos escapar de él, y cuanto antes lo aceptemos, mejor estaremos equipados para enfrentarlo. Pero aquí está la clave. Aceptarlo no es resignarse, es integrar esas experiencias dolorosas en nuestra narrativa personal. Es cambiar nuestra perspectiva y ver los obstáculos no como bloqueos en el camino, sino como oportunidades para crecer. Y cuando podemos agradecer, incluso en medio de la adversidad, nos damos cuenta de que el sufrimiento tiene un propósito. Nos impulsa hacia una versión más fuerte y más sabia de nosotros mismos. Los estoicos también practicaban el arte de la incomodidad voluntaria. Séneca, por ejemplo, se sometía a periodos de austeridad para prepararse para los tiempos difíciles. Ayunos, duchas frías, incluso vivir con lo mínimo durante ciertos periodos. Estos desafíos autoimpuestos le ayudaban a fortalecer su mente, a demostrar que el confort no era necesario para ser feliz. Esa es la verdadera resiliencia. Entrenar tu mente para que cuando lleguen los tiempos duros, ya estés preparado. No olvidemos tampoco el poder de la comunidad en este proceso. Rodearte de personas que también estén en el camino del crecimiento te fortalece. Compartir tus experiencias, aprender de los demás y brindar apoyo mutuo hace que la resiliencia se convierta en una fuerza colectiva. Cuando enfrentamos la adversidad juntos, nuestra capacidad de superarla se multiplica. Y en ese compartir, desarrollamos algo aún más profundo: la empatía, la compasión, la sabiduría compartida. La resiliencia no es el destino, es el camino, y en ese camino, cada obstáculo superado nos acerca un paso más hacia la paz interior, la ataraxia estoica. La adversidad, lejos de ser una barrera, es una puerta hacia la libertad interior. Lección 11. El autodominio como fuente verdadera de poder. La verdadera fortaleza no viene de controlar a los demás,
de imponer nuestra voluntad sobre el mundo externo. Viene de algo mucho más profundo, algo que a menudo descuidamos, el dominio sobre nosotros mismos. Si lo piensas bien, ¿de qué sirve conquistar el mundo si no somos capaces de dominar nuestras propias emociones, pensamientos y deseos? El autodominio es la fuente verdadera de poder, y no hablo de una fuerza momentánea, sino de un poder duradero, estable, que nace de conocerte a ti mismo y de gobernar tus impulsos. Ahí es donde radica la libertad personal. Cuando logras controlarte, te liberas de la tiranía de lo que sucede fuera de ti. Y esa libertad, esa independencia interior, es lo que te da un poder que nada ni nadie te puede quitar. Pero cuidado, autodominio no significa reprimir lo que sentimos o pensar que debemos callar lo que nos afecta. No se trata de ignorar nuestras emociones, sino de canalizarlas de manera constructiva. Es la diferencia entre dejar que una emoción te domine y tú decidir cómo la vas a manejar. El autodominio es una disciplina interna, un entrenamiento constante que te permite dirigir tus pensamientos y emociones hacia un propósito más elevado. No es represión, es tener la capacidad de decidir, en todo momento, qué dirección tomar y hacerlo desde un lugar de conciencia, no de reacción impulsiva. En la vida cotidiana, el autodominio se practica en los momentos más sencillos. En la conversación con un amigo cuando prefieres escuchar en lugar de interrumpir, en esa situación estresante en la que respiras antes de reaccionar, o en la tentación de distraerte cuando sabes que deberías estar enfocado. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para ejercitar el control sobre ti mismo. Una técnica poderosa es la pausa consciente, ese breve momento en el que, antes de reaccionar, decides detenerte y reflexionar. Esa pausa te da la claridad para responder de manera efectiva, en lugar de simplemente reaccionar ante lo que sientes en ese instante. Es un entrenamiento mental, un mindfulness aplicado a las emociones y decisiones. Musonio Rufo, un filósofo estoico menos conocido, pero profundamente sabio, practicaba el autodominio de manera radical. Vivía con lo mínimo necesario, no porque despreciara los placeres de la vida, sino porque entendía que el placer sin control nos esclaviza. Él enseñaba a través de su ejemplo, mostrando que cuando puedes moderar tus placeres y tolerar el dolor, alcanzas una libertad que trasciende lo material. Musonio nos recuerda que el autodominio no se limita a momentos de estrés, sino también a cómo manejamos los placeres de la vida. No se trata de rechazar el placer, sino de moderarlo para que no nos controle. Es un equilibrio constante entre disfrutar y no ser prisionero de lo que disfrutas. Séneca dijo: «El hombre que se ha dominado a sí mismo ha conquistado al conquistador del mundo». Y no hay mayor verdad que esta, porque al final, ¿qué victoria es más grande que la de controlarte a ti mismo? Puedes tener todo el éxito del mundo, pero si no controlas tus emociones, si no puedes dominar tus impulsos, entonces ese éxito es frágil. Cuando tienes el poder de controlarte, de mantenerte firme sin importar las circunstancias, es cuando realmente alcanzas la paz interior. Porque, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Esa es la verdadera libertad. El autodominio también es clave en nuestras relaciones. Cuando tienes control sobre ti mismo, no solo eres más capaz de mantener la calma en situaciones tensas, sino que también puedes comunicarte mejor. Las personas que pueden controlarse a sí mismas tienen la capacidad de liderar de manera más efectiva, de tomar decisiones más claras y de empatizar con los demás sin dejarse llevar por las emociones del momento. Al controlar tus impulsos, te das el espacio para realmente escuchar, para entender y para actuar desde un lugar de empatía y compasión. El autodominio no es solo una herramienta para sobrevivir a la adversidad, es una llave para transformar tu vida. Al superar los hábitos negativos, al tomar el control de tus decisiones y alinearlas con tus valores, empiezas a vivir una vida más plena, más auténtica. El autodominio te permite evolucionar, no desde la obligación o el deber, sino desde un lugar de profunda coherencia interna. Cada acción que tomas desde ese lugar de control y claridad es un paso más hacia la persona que deseas ser, hacia la vida que realmente quieres construir. Lección 12. La gratitud como fundamento de las virtudes. La gratitud es una de esas cosas que parecen simples
pero que tienen el poder de transformar completamente cómo vivimos. Cuando te detienes un momento y reflexionas sobre lo que ya tienes, te das cuenta de que la vida, con todas sus complejidades y desafíos, siempre te está dando algo. Desde la perspectiva estoica, la gratitud no es solo una emoción pasajera, es una práctica constante que nutre nuestra fortaleza interna. Es la base de muchas otras virtudes, porque nos enseña a ver lo que realmente importa, lo que ya está presente y lo que ya somos. La gratitud alimenta la sabiduría, porque nos ayuda a reconocer la abundancia que a menudo pasamos por alto, y nos fortalece en los momentos difíciles. Cuando la practicas, te das cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que puedes obtener, sino en lo que ya tienes. Y cuando hablo de tener, no me refiero solo a cosas materiales, sino a la vida misma, a las oportunidades de aprender, a las personas que te rodean, y sí, incluso a los retos que te ayudan a crecer. La gratitud te lleva a un estado de ataraxia, esa calma interior que tanto valoran los estoicos, porque cuando aprecias lo que tienes, dejas de luchar contra lo que no tienes. Pero lo más poderoso de la gratitud es su capacidad de transformarse en una herramienta para la resiliencia. Es fácil ser agradecido cuando todo va bien, pero el verdadero desafío y el verdadero crecimiento ocurre cuando puedes ser agradecido en la adversidad. Imagínate enfrentar una dificultad y en lugar de caer en la frustración, te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de esta experiencia puedo agradecer? Esa perspectiva cambia todo. En vez de sentirte víctima de las circunstancias, te vuelves un participante activo en tu vida, capaz de encontrar motivos de agradecimiento incluso en los momentos más duros. La gratitud cambia nuestra forma de ver el mundo, nos ayuda a ver la abundancia donde antes solo veíamos escasez. En lugar de enfocarnos en lo que falta, empezamos a apreciar lo que ya está aquí. Este cambio de perspectiva tiene un impacto directo en nuestras relaciones. Cuando somos capaces de agradecer lo que otros nos aportan, nuestras conexiones se vuelven más profundas, más significativas. No se trata solo de decir gracias, sino de sentirlo verdaderamente. La gratitud se convierte en un catalizador de la felicidad, porque al final, la felicidad no proviene de lo que tenemos, sino de cómo lo valoramos. Un ejemplo interesante viene de Hierocles, un filósofo estoico que proponía un ejercicio llamado el círculo de preocupación. Imagínate que dibujas un círculo pequeño alrededor de ti mismo y en él incluyes a las personas más cercanas, tus amigos, tu familia. A medida que expandes el círculo, incluyes a más y más personas, hasta que llegas a toda la humanidad. Este ejercicio te ayuda a expandir tu gratitud y empatía no solo hacia los más cercanos, sino hacia todos. Te conecta con la humanidad de una manera profunda, porque te das cuenta de que todos estamos en esta experiencia juntos. Y al hacerlo, te das cuenta de cuántas personas y cosas puedes agradecer, incluso fuera de tu círculo inmediato. Epicteto lo resumió de manera brillante. No es feliz el que tiene todo lo que desea, sino el que está agradecido por lo que tiene. Y es cierto. Siempre habrá más que desear, pero la gratitud te permite encontrar satisfacción en lo que ya está en tu vida. Al cultivar la gratitud, te liberas de esa búsqueda constante de más y más. Empiezas a valorar lo que tienes aquí y ahora, y eso te trae una paz que el deseo constante no puede ofrecer. Un ejercicio práctico para esto es llevar un diario de gratitud. Cada día, anotar 3 cosas por las que te sientes agradecido. Es simple, pero tremendamente poderoso. Al hacerlo, entrenas tu mente para enfocarse en lo positivo, en lo que ya está funcionando, y eso crea un cambio real en cómo experimentas la vida. Y lo mejor de todo es que no es solo una cuestión filosófica. La ciencia respalda esto. Los estudios han demostrado que practicar la gratitud cambia nuestro cerebro, nos hace más felices, más resistentes y menos propensos a la ansiedad o la depresión. Es un antídoto natural para muchas de las luchas emocionales que enfrentamos. Al practicar la gratitud, no solo cambiamos cómo vemos el mundo, sino que literalmente estamos reprogramando nuestra mente para ser más fuerte, más positiva, más en paz. La gratitud es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance. No solo nos hace más felices,
sino que nos da la capacidad de enfrentar cualquier cosa que la vida nos traiga con una sonrisa y un corazón lleno. Lección 13. La empatía como espejo del alma. La empatía, desde la perspectiva estoica, es un espejo que refleja nuestra propia humanidad en los demás. Nos conecta profundamente con quienes nos rodean, recordándonos que, aunque cada uno de nosotros es único, compartimos una experiencia común como seres humanos. La empatía trasciende el ego y las barreras que solemos construir. A través de ella, aprendemos a ver más allá de nosotros mismos, a entender las emociones y las luchas de los demás. En este sentido, la empatía se convierte en un puente que une individualidades, haciéndonos partícipes de una misma comunidad global, lo que los estoicos llamaban el cosmopolitismo. No estamos solos, todos somos miembros de una gran familia. Para un estoico, la empatía no es solo una emoción o una reacción automática, es una práctica consciente. Desarrollarla requiere trabajo, requiere detenerse y preguntarse, ¿cómo se siente esta persona? ¿O qué está viviendo en este momento? Al ponernos en los zapatos de los demás, rompemos con nuestros propios prejuicios, juicios apresurados y suposiciones. Y no es solo escuchar con los oídos, sino con el corazón, entendiendo realmente las perspectivas ajenas. Esta habilidad, la de la escucha activa, es clave en la empatía estoica. Nos permite ir más allá de lo superficial y conectar a un nivel más profundo. La empatía es un catalizador para la virtud. ¿Cómo podemos ser justos si no entendemos el dolor o la lucha de aquellos a quienes servimos? La justicia, para ser genuina, debe estar impregnada de empatía. De la misma manera, la prudencia y la templanza, dos virtudes esenciales del estoicismo, se fortalecen a través de la empatía. Al comprender mejor a los demás, también aprendemos a actuar con moderación y sabiduría. Y la empatía nos guía hacia la caridad, hacia el deseo genuino de ayudar a quienes lo necesitan, no por deber, sino porque sentimos su necesidad como si fuera la nuestra. Séneca lo explicó de manera simple y poderosa. Somos miembros de un gran cuerpo. La naturaleza nos ha hecho parientes cuando nos dio a luz de los mismos principios y para los mismos fines. Esta cita refleja el corazón del estoicismo, la conexión entre todos los seres. Todos venimos de la misma fuente y estamos aquí con un propósito común. Entender esto, desde la empatía, nos invita a ver a los demás no como extraños, sino como parte de nosotros mismos. Es un ejercicio constante, el de recordar que cada persona con la que interactuamos forma parte de este mismo tejido humano, y que nuestra relación con ellos es más profunda de lo que parece a simple vista. La empatía es también una herramienta esencial en la resolución de conflictos. Cuando entendemos realmente las perspectivas opuestas, cuando dejamos de ver al otro como un enemigo y lo percibimos como alguien que también está buscando lo mejor, se abre la posibilidad de construir consenso y armonía. La comunicación no violenta, basada en la empatía, nos permite escuchar y ser escuchados, sin la necesidad de imponer nuestra visión, sino buscando puntos de encuentro. Esto, en el fondo, es la base de una sociedad en paz. La capacidad de entenderse mutuamente desde un lugar de respeto y compasión. Pero no podemos olvidar la importancia de la autoempatía. En nuestra práctica estoica es esencial aprender a entendernos y aceptarnos a nosotros mismos. A menudo somos los jueces más duros de nuestra propia vida, y sin embargo, sin una comprensión y aceptación interna, ¿cómo podemos ofrecer eso a los demás? La autoempatía facilita nuestro crecimiento personal y nos permite ser auténticos. Nos ayuda a examinar nuestras acciones y decisiones con compasión, no con condena. El examen de conciencia, una práctica diaria del estoicismo, cobra una nueva dimensión cuando lo hacemos con empatía hacia nosotros mismos. Finalmente, la empatía nos lleva a la sabiduría. Nos permite ver el mundo desde múltiples perspectivas, nos enseña a ser humildes, a reconocer que no lo sabemos todo y que siempre hay algo que aprender de los demás. La empatía amplía nuestro entendimiento del mundo y, en última instancia, nos acerca a la sabiduría práctica, esa capacidad de actuar con discernimiento y equidad en todas las situaciones. La empatía es mucho más que una virtud social, es una vía hacia la sabiduría, la justicia y la verdadera conexión con quienes nos rodean. Es el reflejo más profundo de nuestra humanidad compartida. Lección 14.
La simplicidad como camino hacia la tranquilidad interior. La esencia del ser, desde la perspectiva estoica, reside en nuestra capacidad de simplificar. Al reducir la complejidad externa, encontramos un camino hacia la tranquilidad interior. Cuando eliminamos lo superfluo, lo innecesario, comenzamos a ver con mayor claridad lo que realmente importa en nuestras vidas. No se trata de privarse o de renunciar a todo, sino de cultivar la claridad mental a través de la simplicidad. La simplicidad nos ayuda a alcanzar la ataraxia, esa serenidad del alma que los estoicos valoraban tanto. Cuanto más nos alejamos de la agitación externa, más nos acercamos a un estado de paz duradera. Para llegar a este estado, es esencial aprender a discernir lo que realmente importa. Nos rodean distracciones, objetos, deseos y expectativas que no son esenciales. El estoicismo nos invita a detenernos y evaluar qué es verdaderamente necesario. Pregúntate, ¿qué necesitas realmente? ¿Cuántas de las cosas que posees o que buscas tienen un valor genuino? Al refinar nuestras necesidades, descubrimos que muchas de las cosas que anhelamos solo nos desvían de nuestro propósito. No es un proceso de privación, sino de elección consciente. Es aprender a distinguir entre lo que es necesario y lo que es simplemente un deseo pasajero. La simplicidad no es solo un concepto filosófico, es una práctica diaria. Podemos empezar por nuestras rutinas y hábitos. Tal vez puedas simplificar tu espacio físico, deshaciéndote de lo que no usas o no necesitas. La mente, al igual que un espacio físico, también se beneficia del orden. Una mente llena de preocupaciones innecesarias no puede encontrar paz. El proceso de eliminar el exceso, tanto físico como mental, es una práctica estoica que nos permite concentrarnos en lo esencial y apreciar más las pequeñas cosas que realmente importan. Quizás un café por la mañana, el sol que entra por la ventana o una conversación con un amigo cercano. Uno de los ejemplos más extremos de la simplicidad es el de Diógenes de Sinope, quien vivía en un barril y rechazaba todas las posesiones materiales. Su vida austera no solo era una forma de desprenderse de lo innecesario, sino también una crítica a las convenciones sociales. Aunque su nivel de simplicidad puede parecer extremo para nosotros hoy en día, la lección es clara. No necesitamos tanto para vivir bien. Podemos tomar su ejemplo y aplicarlo de forma moderada a nuestras vidas, preguntándonos cada día qué podemos dejar atrás para vivir de manera más plena y auténtica. Epicteto lo decía claramente: la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Este enfoque nos libera. Al reducir nuestras necesidades, nos damos cuenta de lo autosuficientes que podemos llegar a ser. La libertad interior no proviene de acumular más, sino de necesitar menos. Y esto no significa resignarse a vivir con escasez, sino aprender a identificar lo que es realmente valioso. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Un buen ejercicio es identificar aquellas dependencias que no aportan verdadero valor y reducirlas poco a poco. Verás cómo, a medida que te liberas de estas cargas, sentirás más ligero, más libre. Hoy en día, el consumismo nos empuja a desear constantemente más, a buscar en el exterior lo que solo podemos encontrar en nuestro interior. Los estoicos ya criticaban este enfoque de vida. Acumular más no nos da más felicidad, solo más responsabilidades. Resistir la presión social del consumo es, en sí mismo, un acto de simplicidad estoica. Además, la simplicidad también es una forma de responsabilidad social y ambiental. Al consumir menos, no solo nos liberamos, sino que también dejamos una huella más liviana en el mundo. Cada decisión que tomamos, cada cosa que decidimos no comprar, tiene un impacto en el bienestar del planeta. La simplicidad no solo se trata de nuestras posesiones, sino también de nuestros pensamientos y palabras. Una mente tranquila es una mente clara, y una mente clara es capaz de comunicarse de manera directa y honesta. Los estoicos practicaban la claridad mental a través de la reflexión y la meditación. De la misma manera, nuestra comunicación debe ser simple, sin adornos innecesarios, enfocada en lo esencial. Al simplificar la forma en que pensamos y nos expresamos, también simplificamos nuestras relaciones, haciéndolas más auténticas y significativas. Al final del día, la simplicidad nos lleva a la libertad. Al reducir las posesiones,
compromisos y distracciones, ganamos más espacio para lo que realmente importa. Nos volvemos más autónomos, más capaces de decidir por nosotros mismos lo que es esencial. La simplicidad, entonces, es el camino hacia la eudaimonia, ese estado de realización y felicidad plena que los estoicos siempre buscaban. En un mundo que nos pide más, es el momento de pedirnos menos y encontrar en esa simplicidad la esencia de una vida plena. Al final del día, todo lo que hemos explorado aquí gira en torno a un principio simple pero poderoso. Tú tienes el poder de crear tu propia vida, de convertir cada experiencia, cada obstáculo, en una oportunidad para ser más fuerte, más sabio. La vida es un lienzo en blanco, y cada día tienes la oportunidad de agregar una nueva pincelada, de decidir qué colores usar, qué formas crear. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es una herramienta práctica que puedes aplicar hoy, ahora mismo. No se trata de eliminar las dificultades, sino de aprender a manejarlas con serenidad, con inteligencia y con el corazón abierto. Así que, te invito a que reflexiones sobre lo que has escuchado aquí. Piensa en cómo puedes aplicar estas lecciones en tu propia vida, en esos momentos pequeños pero significativos del día a día. Porque el verdadero cambio no ocurre en los grandes discursos ni en los momentos de gloria, sino en las decisiones cotidianas, en cómo eliges reaccionar, en cómo decides vivir. Y si este mensaje te ha resonado, si sientes que estas ideas pueden beneficiar a alguien más, no dudes en compartir este video con ellos. Invítalos a unirse a esta comunidad de crecimiento y aprendizaje. Y por supuesto, suscríbete para no perderte más lecciones que te ayudarán a seguir construyendo una vida plena y auténtica. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para hacernos saber que llegaste hasta aquí.